Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas quienes se han conectado el día de hoy. Como siempre, estamos iniciando la grabación y después podrá verlo quien no pueda haber estado en este horario en particular. Eh, la clase hoy más vinculado a la actividad física y al movimiento en este curso que venimos desarrollando. Saben que en UNDEF venimos desarrollando dos cursos, uno vinculado a la actividad física y salud de trabajadores, que es este, y otro pensando en la actividad física y salud de personas mayores. Hay algunos puntos ahí que seguramente serán compartidos porque bueno, se piensa bastante similar, así que también vamos a compartirle esta clase particularmente de Jorge al otro curso. Es un gusto para mí presentar a Jorge González Guedes. Jorge es docente en diversas capacitaciones y cursos, es además preparador físico de seleccionados nacionales de diferentes deportes, entre ellos natación y algunos otros deportes acuáticos que quizás les va a comentar Jorge más adelante. Es, por supuesto, profesor en educación física y, por sobre todo, es especialista en movimiento, ¿no? Como a él le gusta que lo llamen. Vamos a aprovechar mucho de Jorge porque tiene algunos conceptos muy interesantes vinculados a... Eh, espera que tengo acá. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Algunos conceptos interesantes vinculados a todo lo que es la estructuración de ese movimiento y pensar justamente en forma integral a la persona que se va a mover, cuidando su salud y su estructura por sobre todo. No solamente en términos de lo que vamos a ver hoy, más vinculado a actividad física, para personas en este ámbito, sino también en general lo piensa así con los deportistas. Es una persona que no es que toma un deportista y dice, bueno, vamos a entrenarlo directamente, sino que piensa primero cómo viene siendo su historia, su estructura, y en base a eso genera un trabajo muy interesante, así que es para la UNDEF y para nosotros un placer que esté con nosotros. Además es parte de las fuerzas en un trabajo que ya les va a comentar que realiza hace muchísimos años. Así que bueno, Jorge, bienvenido y la clase es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos. Yo tengo un inconveniente que la cámara de la compu no anda, así que yo en un momento me voy a ir de la imagen del teléfono y doy la clase. Igual los escucho, los veo, pero no anda la mía, entonces no me van a ver. Como decía Pablo, yo hace muchísimos años que ya, bueno, ya me recibí hace 35, pero hace 33, después de recibirme, como era en esa época la costumbre, pedíamos prórroga de nuestro servicio militar y una vez recibido me tocó Marina en ese momento, ya recibido, hice todo el paso, soy un infante de Marina de esa época. Y después me convencieron, me dicen, no, no queremos que se vaya, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no tenemos? Y lo que no tenían era un gimnasio, con lo cual armamos en el Estado Mayor General de la Armada un gimnasio ya hace 34 años. Así que estoy ahí, mucha parte de mi experiencia fue en ese destino. Colaboré con un montón de cosas, desde al nuevo cambio de las pruebas físicas, hicimos intercambios con otras fuerzas, hemos trabajado bastante en mucho desarrollo y paralelo a eso trabajé toda mi vida con el deporte de rendimiento. Entonces, eh, para no perder, muchas veces, ya paso a la compu, para no perder mi mano con la gente, tengo un consultorio de movimiento hace más de 10 años. En ese consultorio, eh, ahí voy a ir compartiendo pantalla. Díganme si se ve. A ver. Ahí está mi pantalla. ¿La pueden ver bien? Correcto, sí. Bárbaro. Y ahí se ve Entonces, la presentación. perfecto. Y bueno, en esos años, eh, hace un poco más de 10 años, me tocó entrar a trabajar a FLEN y con todo lo que representaba eso para un profe de educación física solamente. Y eso me llevó a estructurar mucho más y afinar mucho más el lápiz a la hora de
poder establecer un criterio para la dosificación de los ejercicios, ya que yo no soy terapeuta, no soy médico, y lo que trataba de hacer era establecer un criterio coherente para poder dosificar actividad física. Entonces quedó, paralelamente a eso, un consultorio de movimiento, porque a mí me resultaba muy educativo poder seguir todo el tiempo corroborando datos entre lo que yo veía en el alto rendimiento, con muchos chicos jóvenes, hasta lo que yo veía con gente adulta que simplemente lo que quería era sentirse bien, correr alguna que otra carrera o venir con alguna queja que andaba dando vueltas de mucho tiempo. Y bueno, un poco voy a tratar de argumentar ese trabajo de actividad física apuntado a esta situación que nos toca vivir hoy. Entonces, desde este abordaje hay un montón de intentos de acciones que son a favor del movimiento. Lo primero que se hizo, lo más cercano, hay muchas acciones de mucho tiempo, fue este plan de acción de Kazán en donde se juntaron todos los ministros de la Organización de las Naciones Unidas, ministros de Deportes y de Educación Física, para establecer un plan de acción para que la gente se mueva. Esto fue en el 2017 y nadie pensaba de lo que nos fue a pasar en este 2020. En función de ese plan de acción de Kazán surgió este plan de acción mundial que iba a ponerse en marcha, se puso en marcha en el 2018 y estaba vigente hasta el 2030, que es un libro súper interesante que se los puedo hacer llegar sobre la Organización Panamericana de la Salud, pensando en un mundo más sano y más activo. Y también todos estos están de manera sinérgica integrados a la Carta Olímpica, que básicamente tiene que ver con una revisión que hicieron a partir del 17 de julio por el tema de la pandemia y esta cosa que pasó que nunca había pasado en la historia olímpica, que fue tener que postergar ese Juego Olímpico un año. A partir de esto, todos tienen la intención de mover a la gente y que los seres humanos, más allá de sus tareas cotidianas, puedan hacer algo de actividad física. Para eso también surgió esta Carta Internacional de Educación Física y Actividad Física y Deporte. Y a partir de eso, él trata de mover a un mundo que cada vez se mueve menos. Incluso la modernidad nos tira a movernos menos, incluso, valga la redundancia, dentro de nuestra fuerza o dentro de las fuerzas, en donde nosotros deberíamos, por un tema intrínseco de la misma fuerza, tener un cuerpo que sea estructuralmente móvil, ágil y que esté apto para cualquier servicio. Entonces, a partir de acá, esto fue la semana pasada, el COI acoge con satisfacción la resolución de la Organización de Naciones Unidas que reconoce el impacto positivo del deporte en la recuperación del COVID. Pero lo que nos pasó acá, que es de público conocimiento, pasó en todo el mundo. O sea, insta a que instauren estrategias nacionales de desarrollo sostenible en promoción de la actividad física y el deporte, pero indudablemente esta declaración que está basada en estos documentos que yo les compartí antes, no está en concordancia con lo que pasó. Indudablemente voy a referirme a lo que es lo que pasó en la República Argentina, pero en esencia esto pasó en los países vecinos también y en países de Europa y del norte de América. En nuestro país hemos tenido ministros de deportes que nada tienen que ver con la educación física. El último fue el profesor Dalio en los años 70, que fue justo jefe mío de la Armada cuando yo entré. Fue el último profe de educación física que fue el primero que instauró la dinámica de movimiento y sus grandes discípulos son nuestros docentes y muchos fueron mentores míos, pero en esencia tenemos ministros de deportes que solamente tienen que ver con el deporte, figuras del deporte. Algunos han hecho más, otros menos, pero en general el grueso del recurso fue destinado al deporte profesional y de alta competencia. Desde ya épocas remotas, yo hace 35 que estoy como docente, pero yo tuve 10 años de desarrollo como deportista de alta competencia, entonces tenemos muchos años de esta incongruencia. De hecho, muy poca gente participó de esas estructuras de Kazán y de hecho no se mandó a nadie de educación física. Desde hace muchos años la educación física ha perdido horas frente a alumnos en las escuelas, más dentro del horario de clase. Y eso trajo también una inmovilidad que
básicamente trae aparejada muchas de las consecuencias que hoy tenemos de todo sentido. Y en el ámbito deportivo no hay más competencias intercolegiales que las que había para los que tenemos más de 40. El que tiene más de 40 vivenció la competencia regional, nacional, metropolitana, y que eso integraba al deporte y no había una estructura, era para todas las instituciones, no para algunas. Hoy hay algunas competencias como los Juegos Evita, pero por ejemplo colegios privados no participan o muy pocos. Entonces se perdió la esencia de lo que tiene como esencia el deporte, que es la integralidad. Y el profesional de educación física hasta ahora no ha sido tomado en cuenta como un agente de salud. Sí en el texto, sí en la mención, pero no en los hechos. Entonces, se hace muy difícil establecer políticas públicas efectivas y sustentables como piden estas cartas, y lo único que hay son esfuerzos aislados de muchísimos docentes de educación física que, como nos pasa a todos y en algún momento nos ha pasado, hasta poniendo plata de nuestro bolsillo, llevamos adelante estructuras mínimas que se hacen macro a la fuerza de la voluntad de todos estos docentes. Hoy es lo que nos toca vivir, es esto, este nuevo mundo encerrado. Entonces, a partir de acá, la idea es poder plantear algún aporte, aunque sea mínimo, de lo que hace a mi experiencia y por eso vamos a ir por un par de caminos. Y no quería dejar de mostrar esto que obviamente en el mundo ideal, que no es ese mundo encerrado, toda la teoría esta de entrenamiento estaría basada en evidencia. Y la verdad que la evidencia tiene mucho que ver con las experiencias cotidianas de todos los docentes. O sea, cada una de las evidencias que vemos tiene que ver con la teorización de lo que cada uno hacemos en nuestra tarea cotidiana. Es cierto que en Argentina se publica muy poco, pero en esencia no difiere mucho de distintas estructuras de otros países. Entonces tratamos de, al menos a través de libros, paper y demás, tratar de eh, copiar y pegar cosas que tienen que ver con nuestro contexto. Y eso es lo importante. Es muy importante tratar de lo que vamos a plantear y lo que vamos a desarrollar tenga que ver con nuestro contexto y nuestro conocimiento de la práctica de todos los días. Entonces, esto se refiere a la posición argumentada en la cual yo trato de cimentar mi trabajo. Entonces, a partir de acá, esta relación de teoría y práctica va a tener que ver con la práctica que se basa en suposiciones derivadas de esas teorías. Y los métodos que voy a usar van a ser evaluados obviamente dentro de esas suposiciones que yo tomo. Entonces, todas las teorías van a influir en lo que hacemos con nuestros alumnos y cuáles son las ventajas. Y la ventaja va a ser que si yo establezco un sistema, va ese sistema va a interpretar el comportamiento de mis alumnos para yo poder ponerlo en práctica. Tengo que armar una guía de procedimiento. Para nosotros que estamos dentro del Ministerio de Defensa y de la Fuerza, es mucho más sencillo establecer procesos porque estamos acostumbrados a vivir dentro de procedimientos. Entonces, lo que sí se nos hace difícil es establecer nuevas ideas, nuevas hipótesis de trabajo que estén actualizadas y a partir de eso poder plantear y plasmar nuevas estrategias que nos permitan avanzar hacia el personal que sea mucho más saludable. Entonces, yo siempre pongo esta foto porque es lo más fácil de entender. Nosotros estamos en una lucha, por más que sea un adulto, por más que sea un niño, por más que sea un deportista de alto rendimiento, entre la performance, lo que yo quiero lograr con ese alumno, y la durabilidad. Cada uno que viene a entrenar va a venir a tratar de poner la pata a fondo de ese auto y poder plasmar en lo que hace el máximo de sus posibilidades, pongámosle el máximo de su rendimiento. Pero muchas veces el rendimiento no implica alta durabilidad. Entonces tenemos que acomodar esta situación de rendimiento a la durabilidad que va a tener ese cuerpo que viene a entrenar con nosotros. Entonces, nosotros nos formamos en movimientos y a mí me ha tocado sacarle el celofán a un montón de niños deportistas y a partir de ahí yo decidir qué pieza sacar y dónde ponerla para que esto sea una situación estructuralmente estable. Pero la realidad es que nosotros recibimos en las escuelas de formación, ya sea en las militares o en las escuelas normales, o los deportistas también, recibimos jóvenes deportistas o jóvenes en esta situación. Todo aquel que viene al gimnasio por primera vez
o aquel que viene a hacer alguna actividad, yo no lo conozco, no le saqué el celofán. Lo que sí tengo que tratar de entender, y vamos a ver por qué y cómo, es primero tomarme el tiempo para poder evaluar la situación. A partir de esa evaluación, entender qué es lo que tengo que hacer para, con esas piezas faltantes, reconstruir a esta persona y que cualquier acción que yo realice no me genere una sobrecarga. Porque en esencia, a todos nos ha pasado de tener esas consecuencias de sobrecarga, pero es muy importante poder tener ese momento de análisis antes de empezar a pensar en entrenar a nadie. Entonces, yo creo que el arte del entrenamiento tiene que ver con aprender entonces a decir qué piezas sacar y dónde poner para lograr revertir la situación de inestabilidad y llevar al cuerpo a una posición y a una posibilidad de movimiento que me permita hacer lo que quiera. Entonces, a partir de acá nos pasa mucho de que debemos pensar en la integridad de estructuras. Todas estas estructuras, este cuerpo que nos regalaron, debería durar toda nuestra vida. Entonces, si nosotros lo maltratamos, como hacemos muchos en el deporte, en donde me incluyo, por desconocimiento quizás en un momento, y quizás por creer que uno puede más de lo que debería realmente poder, entonces, esto está trasladándose a nuestros chicos. Y hoy vemos lesiones crónicas en jóvenes que antes solo veíamos en adultos. Y el gran problema de todo esto es que hay situaciones en el deporte o en la fuerza misma que no deberían replicarse en el entrenamiento. Hay situaciones que nosotros vivimos dentro de estas estructuras que una cosa es hacerla en la fase específica de esa disciplina y otra cosa es tratar de repetirlas millones de veces en un entrenamiento, que lo único que van a lograr es hacer que esas estructuras duren cada vez menos. Entonces, todos los procesos naturales y el cuerpo humano implica un montón de procesos naturales, son imprecisos, por lo que solo pueden someterse a descripciones aproximadas. A esto me quiero referir. Ya sea, como decía Stephen Levin, que las estructuras biológicas son caóticas, dentro de ese caos podemos establecer un determinado orden y entender cuándo nosotros o hasta dónde nosotros podemos avanzar con un entrenamiento o una preparación en función del objetivo de esa persona. Entonces, antes necesitamos entender algunas teorías de movimiento y estas teorías, a mí me gusta una que es muy simplificada, que es de Leopold Busquet, el que él nos habla que hay tres leyes del organismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver y a pensar al cuerpo humano como nos enseñó el hombre de Vitruvio de Leonardo, que está de la perfección dentro de un círculo y un cuadrado, y un cuerpo eminentemente equilibrado. Pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes, en función a su experiencia, ustedes saben que no es así, que cada cuerpo tiene un determinado desequilibrio, y si bien tiende a equilibrarse, en general afectamos permanentemente la segunda ley, que es la de economía. Entonces nosotros gastamos más energía de la que deberíamos para reequilibrar el cuerpo y tratar de tener una situación de balance. Y si esa situación de economía es muy grande, o sea, tengo que gastar mucha energía para reequilibrarme, estoy afectando a la tercera ley, que es la del confort. Entonces me duele. Si a mí me duele desandar todo ese camino, es bastante complejo. Entonces yo tengo que pensar muchas cosas, hoy vamos a tratar de resumir en 2 horas, cosas que tienen que ver encima con la vuelta al deporte después de 30 semanas o 25 semanas, o depende de dónde esté cada uno de ustedes, entre 20 y 30 semanas de casi inmovilidad. Yo traté de instaurar en mi cabeza unas características que son determinantes ante la situación de yo plantarme ante la situación de entrenar a alguien. Y la complejidad del deporte o de la tarea que cada uno realice está manejada si tengo una solución. Y yo me permito abordar esa solución desde primero que sea específico para cada atleta. Tomen atleta como un genérico y tomemos a un atleta como un alumno o a una persona que quiera empezar a ponerse o sentirse bien. También, aparte de específico, debe ser con una exigencia específica, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Y a partir de eso, que tenga la calidad de movimientos que, si bien yo soy un fanático de esto, pero que tenga la calidad de movimiento suficiente como para pensar en este punto, que para mí es el más importante, que es la longevidad de movimiento de quien yo tengo enfrente.
lo entrene yo toda la vida o le deje una buena experiencia para entrenarlo a futuro, yo tengo que pensar de que el sistema de entrenamiento que propongo tiene que ser un círculo virtuoso que ronde todo el tiempo dentro de esta estructura. Yo soy uno de los que dentro de la fuerza desde hace 34 años siempre me preocupo porque no haya esas, como decíamos nosotros, rosca o manijazo, como quieran decirlos, que eran esos retos a través de la actividad física, porque si no, la gente que viene le toma bronca a esto. Y la verdad que la actividad física es algo que viene para hacernos bien, para quedarse y para desarrollarnos a lo largo de esta vida adulta, que pensando en ese punto muy importante para mí, que es la longevidad. Entonces, ¿cómo construyo el movimiento? Como les dije hasta ahora, obviamente con una capacidad, creando capacidad. Capacidad me refiero a cantidad de movimiento que esa persona pueda desarrollar a lo largo de su vida adulta hasta adulta mayor. Entonces, a partir de acá, eso va a estar cimentado en una capacidad fisiológica. Si yo me quiero mover mucho, frecuentemente, necesito una capacidad que esté cimentada en que mi biología, mi parte fisiológica, esté también entrenada en consecuencia para poder tener un equilibrio y una libertad de movimiento suficiente. Y aparte de eso, la tercer pata que soporta todo esto es la capacidad psicológica. Entonces, fíjense que yo pongo la palabra capacidad 3 veces y eso tiene que ver con una cantidad suficiente para cada uno de nosotros de movimiento, de capacidad fisiológica y de motivación suficiente como para que esto, yo a partir de acá pueda construir movimiento. ¿Y qué movimiento voy a construir? Esencialmente la postura. Puede ser Messi el que esté ahí, o puede ser cualquiera que esté trabajando en una oficina 8 horas o 10 horas o 16 horas por día, y que indudablemente esa postura que él tiene durante todo el día, más la que adopte en su casa, va a determinar la función de cada uno de estos tres aspectos que me sirven de base al movimiento. Entonces, si yo no pienso de esta manera, no voy a poder pensar en ponerle velocidad, fuerza, potencia, o lo que quiera hacer dentro del entrenamiento. Entonces, cada uno de estos contextos va a determinar y a condicionar a los tejidos conectivos asociados a esta movilidad y a la estabilidad que necesite cada uno dentro del movimiento que realice. Entonces, si quieren, cualquiera me para en cualquier momento y contesto cualquier duda, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos movemos? Bueno, el estudio de la acción es un estudio muy interesante y que tiene que ver con el estudio de cómo controlamos nuestro movimiento, cómo controlamos el motor principal que nos mueve. Entonces, este estudio de acción en todos los seres humanos y en todas las acciones que realizamos tiene 3 fases. La primera fase tiene que ver con movimientos preparatorios. O sea, yo necesito estabilizar el tronco si quiero ahora arrancar a la cocina a buscar un vaso de agua. Tengo que poner duro el centro del cuerpo para tener una estabilización central y poder generar el movimiento agonista o la ejecución o la acción que yo quiera realizar en función de esa estabilización que tuve. Pero una vez que me paré y arranqué, el caminar va a ser una sucesión de agonistas y frenados, o sea, movimientos protagonistas y de frenado que van a implicar el movimiento siguiente. Entonces, todo el tiempo yo voy a estar dando vueltas dentro de una estabilización central, un motor de acción y un nexo con la siguiente acción a través del frenado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver, ya sea un niño, un bebé, un adulto, un deportista de alto rendimiento o una persona sedentaria que quiere empezar a moverse. Entonces, la interacción del individuo con el ambiente y con la actividad que va a realizar pasa a ser casi una cosa muy importante. Entonces, yo esto puedo estudiarlo aisladamente, pero después todo lo tengo que integrar. Yo puedo estudiar al individuo de una manera aislada desde distintos aspectos y con distintos profesionales, pero tengo que saber que esto está integrado con el ambiente en donde se desarrolla. Nosotros nacemos prácticamente subdesarrollados de bebé. No porque seamos de un país más o menos desarrollado, sino porque nuestros sistemas y órganos nacen con muy poca desarrollo. Piensen que el sistema de pulmonar o respiratorio, el 10% de los alvéolos se crean
intrauterinamente, pero el 90% de los alvéolos se generan post nacimiento. Lo mismo, los huesos tratan de estructurarse y terminan de estructurarse casi a los 18 o 20 años. Entonces, el ambiente va a tener una influencia muy grande con nosotros. Y lo mismo que la actividad a la cual yo me quiera dedicar o a la que me haya dedicado toda la vida. Entonces, si una persona viene y me dice, Jorge, como me pasa mucho en la fuerza, Jorge, yo vengo de soy oficinista, no soy del cuerpo comando, soy simplemente un trabajo de trabajo profesional, estoy sentado prácticamente todo, o los comunicantes, o los sastres, un montón de servicios generales, y encima hacen un extra haciendo guardias que duran entre 8 y 12 horas. Entonces es un tipo que está todo el tiempo con mucho horario de atención, atento a otras cosas, y el control motor que él tiene va a tener que ver con esta actividad que realiza el individuo y el ambiente. Entonces yo tengo que tener en cuenta esto al querer estructurar una actividad, por más que él sea un gran jugador de fútbol, por poner un ejemplo, y yo pueda entrenarlo para el fútbol, tengo que tener en cuenta los condicionantes de la actividad del individuo y del ambiente. Entonces, a partir de acá, las teorías de control motor tienen que ver con habilidades fundamentales o patrones de movimiento, llamémosle a cómo nos movemos, ¿sí? Que están dirigidos a un objetivo. Y esto va a requerir que el individuo aprenda o mejore determinados niveles adecuados de potencia o de capacidad, como vimos antes, para respaldar lo que llamamos independencia funcional, para que esa persona se pueda mover. Independientemente que acá puse un ejemplo extremo, nosotros tenemos que movernos todos los días, al menos caminando. Entonces, esta independencia funcional se va a basar en las distintas teorías de aprendizaje motor, que hoy no los voy a aburrir con todo eso, podría estar hablando días. Entonces, ¿qué es entonces el control motor? Es el estudio de la causa y la naturaleza del movimiento. Yo tengo que saber cómo y por qué se mueve cada uno de ustedes. Y a partir de ahí el control motor nos va a referir dos elementos. Uno que va a tener que ver con la estabilización del cuerpo, como dijimos recién, para poder después moverme y a partir de ese movimiento poder hacer la parte A y la parte B de esto, que es desplazar el cuerpo en el espacio en función al control motor que yo tenga de mi cuerpo. Entonces, para definirlo de esta manera, este control de movimiento tiene que ver con el control de la postura que está asociada a ese movimiento. Y nosotros vimos ya que esa postura va a estar determinada por una serie de factores que van a determinar cómo yo me voy a parar y cómo yo me voy a mover en función de la disciplina que quiera hacer. Entonces este hombre, que es una charla TED muy interesante, Daniel Wolpert, nos dice que el movimiento es la función más importante del cerebro. Y eso es algo que nosotros usamos todos los días. Algunos no tanto, pero algunos sí. Entonces él nos dice en la charla algunos conceptos muy importantes, como por ejemplo que en general la única manera que tenemos de modificar el mundo que nos rodea tiene que ver con movimientos y con contracciones musculares. Y el cerebro no le va a importar qué es lo que estemos haciendo y qué es lo que necesitemos hacer. Yo quiero caminar de acá a Luján, yo quiero ir a correr una maratón o yo quiero empezar a entrenar fuerza. Si tiene la capacidad fisiológica, si tiene la volición, la parte psicológica adecuada, pero no tiene la parte de movimiento, esa pata de las tres que necesitamos, el cerebro va a elegir la jugada ganadora. Va a cortar lo que necesite y va a decir, no, flaco, vos no podés moverte más allá de estos límites que vos mismo estableciste con todos tus años de inactividad. Entonces acá hay un primer contacto con lo que tiene que ver con lo que nos pasó durante 30 semanas. Entonces el cuerpo va a ir por la vida minimizando las consecuencias negativas y siempre va a tratar de ahorrar energía. ¿Se acuerdan? Equilibrio, economía y confort. Entonces va a tratar de buscar el confort y nos va a poner en la posición que sea más cómoda y más ahorrativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que el movimiento con el tiempo va a ir mejorando. Entonces, tenemos que tratar de movernos cada vez mejor. Entonces, esto es un concepto que a mí me divirtió mucho de un profesor de biomecánica que tuve en un momento. Me decía, ¿alguna vez vieron una vaca con lumbalgia? No, la verdad que no vi ninguna y por suerte todavía no me habló ninguna. Pero en esencia, nosotros nos criamos como
hace 25 millones de años, este fue nuestro antecesor, el pariente más lejano que tenemos. Pero este hombre, que era el procónsul, durante 20 millones de años se fue desarrollando, cada vez pareciéndose más a nosotros, y solamente en los últimos años, recién en los últimos 150.000, o pongámosle en los últimos 2 millones de años, pero tenemos 20 23 menos 2, o sea, 23 millones de años estructuramos una forma de cuerpo. Estos son los dermatomas sensitivos y motores. Se estructuraron de esta manera. Pero a nosotros se nos ocurrió en la sabana africana en algún momento ponernos de pie y lo único que hicimos fue generar, si bien era por un tema de economía, fue generar áreas de tensión en el cuello, en la cintura. Entonces, todas esas áreas de tensión que generaron mayor tensión a la que estábamos preparados, tuvieron que ir adaptándose con el tiempo y estamos en pleno proceso de esa adaptación. Entonces, tuvo que el cuerpo y el cerebro en conjunto buscar mecanismos de regular la tensión. Entonces nos decía Sue Falson que cuando pensamos el cuerpo como un sistema de equilibrio, de tensegridad, como se dice ahora este concepto matemático, entendemos que nunca hacemos un movimiento de manera aislada. A partir de acá, yo tengo que entender que entrenar es algo muy simple y que ya lo establecieron Seyle en el año 36 y no es producto de ninguna fórmula extraña. Simplemente yo lo que voy a hacer es estresar en su justa medida al organismo. A partir de ese estrés, el cuerpo se va a adaptar a lo que yo le propuse y una vez que se adapta, yo puedo exponerlo de vuelta o estresarlo de vuelta y a partir de ese estrés, obviamente, protegerlo en este nuevo círculo vicioso, perdón, círculo virtuoso, perdón, que propongo como segunda instancia. Habíamos visto lo que terminaba en la longevidad de movimientos y hoy, hablando ya desde lo fisiológico, desde lo biológico, vemos que este es otro círculo virtuoso que me ayuda a poder adaptarme, porque yo necesito adaptarme a las nuevas situaciones de cambio. Entonces, esa adaptación individual que el cuerpo va teniendo es como un iceberg. Cada uno le va a encontrar la mejor manera de resolverlo en función de todo esto que hablábamos. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de qué es tener una postura ideal, una alineación correcta, esto es algo que sufrimos bastante en la pandemia, de estar tanto tiempo sentados, y ustedes me podrían decir naturalmente que el de la derecha es la posición ideal que deberíamos tener, de hecho le dicen la postura militar. Ahora, yo acá, yo que hice remo durante toda mi adolescencia y de adulto, remo, en general, si nosotros vemos la postura de un remero, es más cercana a este chico. Y si nosotros vemos por acá a este que tiene una pelota de rugby, es más cercana a este, aunque en realidad es más cercana a este, pero bueno, fuera del chiste, cada una de las estructuras del deporte, cada una de las estructuras del trabajo, nos va a estructurar de una manera y el cuerpo se va a adaptar de una manera determinada, en la cual yo tengo que saber si yo tengo que hacer algo respecto de esto o no. Dentro del deporte, muchas veces, obviamente yo a este le saco la cerveza, pero dentro del deporte yo necesito entender que muchas veces yo no puedo hacer nada para modificar esa estructura que el mismo deporte talló en mi deportista. Pero en la vida cotidiana sí. Yo puedo tender un poco más hacia la estructura, pero no podemos vivir de la ilusión de que yo voy a llevar a una persona del que está a la izquierda al que está a la derecha. Voy a tender a hacer esa aproximación, pero la idea es lo que voy a tender es a hacerlo sentir mejor. Y eso lo voy a lograr tratando de entender la sobrecarga. O sea, la carga puede exceder a la forma de yo adaptarme, pero el entrenamiento va a hacer de que yo pueda entender hasta dónde puedo manejar esa tensión o hasta dónde puedo tener tensión sin que ese sub y baja se rompa al medio por exceder la adaptabilidad de los tejidos que intervienen en el movimiento. Entonces, mis prioridades las va a dictar el sistema y mi sistema de trabajo que va a tener con esto, que va a tener que ver con estos círculos virtuosos y también, o sea, yo pues no quería aburrirlos, pero hay un círculo virtuoso biomecánico, uno bioquímico, otro psicofisiológico, otro de fuerza, de movilidad, de composición, lo que van a tratar de crear y que esto sí tiene que ver con
la Carta de Kazán, con la Carta Olímpica, con la Carta y la Declaración de Educación Física hasta 2030, que es crear la sustentabilidad dentro y fuera de la situación del entrenamiento. El fuera es en la casa, en su vida cotidiana, en su vida laboral. Entonces, a partir de acá, el tener una buena comunicación entre el entrenamiento y los objetivos, en el medio se encuentra la evaluación. Entonces yo tengo que poder, para establecer cómo se fue mi deportista antes de la pandemia y cómo vino mi deportista después de la pandemia, o mi alumno del gimnasio, o mi compañero de trabajo, eso va a tener que ver con consecuencias de la inmovilidad. Tengo que entenderlas. Entonces, parte de las consecuencias son físicas. El sistema locomotor es el primero que se ve afectado. A partir de eso también se afecta el digestivo, el cardiorrespiratorio y el sistema metabólico. Y no hace falta haber tenido COVID o no. Esto se vio afectado por la inmovilidad. También se vio afectado, obviamente, la parte psicológica, depresión, ansiedad, miedos, y la parte social, el aislamiento social, la dependencia. Pero hoy nos vamos a concentrar en el primer punto, que es lo que a mí me compete y en lo que yo me especialicé. Pero nuestro punto de partida es este. Entonces, el déficit mayor de la pandemia fue la inmovilidad, por lo que deberíamos empezar a movernos progresivamente. Es el primer ítem más importante que tenemos que tener en cuenta y lo primero va a ser evaluar. Entonces, ¿qué es realizar una evaluación? Realizar una evaluación es medir. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde qué intensidad hasta qué intensidad? ¿Desde cuánto tiempo estuvo sentado hasta cuánto tiempo estuvo parado o en actividad? ¿Cuántas veces por semana te moviste estando en tu casa encerrado? Pero tiene que ser simple para que realmente sea realizable. Entonces, esto va a tener que ver, y dirán que qué raro irme tan atrás, porque se ha descubierto hace mucho tiempo que las etapas de la motricidad y cómo nosotros nos desarrollamos a través de esta progresión de movimientos, desde niveles fundamentales a niveles funcionales o de movimiento pleno, hay alguien que se ha fijado en esto y esto tiene que ver con los patrones de desarrollo. Y si hay algo que ha afectado a la inmovilidad de cada uno de nosotros, es haber tenido o no haber tenido una detección temprana de las problemáticas que han tenido que ver en nuestro nivel de desarrollo y de motricidad cuando nosotros éramos bebés. Y no tenía nada que ver ahí la pandemia. Pero sí los factores que preponderantes a corregir que cada uno de nosotros tenemos, sí se hicieron manifiestos en la pandemia con mayor nivel de intensidad en cuanto a las consecuencias. Entonces, si nosotros vemos las soluciones de algunos nuevos métodos, en este caso voy a tomar el FMS, que es una evaluación de movimiento funcional, pero que se basa en estos patrones de desarrollo que acabamos de ver esos niveles que vimos recién. Esta prueba de FMS tiene 7 pruebas y a partir de esas pruebas nosotros podemos determinar con qué tienen relación cada una de ellas. Fíjense que cada una de esas pruebas tiene que ver con uno o dos patrones de movimiento de desarrollo. Y la prueba madre, que es la sentadilla de arranque, que se hace con un palito muy sencillo, es la prueba que aglutina todo el patrón global de movimientos que nosotros necesitamos para tener una vida adulta plena de movimientos sin inconvenientes. Y a partir de encontrar alguna anomalía o algún problema en algunas de estas pruebas, que va a tener relación obviamente con alguno de esos patrones de desarrollo, si nosotros logramos destrabar esto, o sea, primero, si no hacemos nada con ese déficit que detectamos, seguramente eso va a generar patrones pobres futuros y esa persona cada vez va a estar peor. Es una pendiente negativa que en algún momento va a saltar de esto de economía, equilibrio y confort. Ese confort, ese dolor que va a tener va a ser tan grande y desandar ese camino, cuanto más tiempo pase, va a ser más difícil. Y también podemos tener un camino virtuoso, o sea, mejorando, detectando ese patrón y mejorándolo, seguramente todos los movimientos posteriores a esa detección van a ir mejorando progresivamente y van a hacer de la vida adulta de esta persona, agarremos en la edad que la agarremos, una vida adulta en movimiento más sana. Entonces, a partir de acá hay que tener cuidado con esto en cuanto al pensamiento. Yo no quiero que se confundan que nosotros no somos un auto. No es solamente reemplazar una parte, como mi hijo ahora me está arreglando la moto, cambio una parte y ya anda perfecto. Entonces, esto es un problema que vamos a ir
resolviendo de una manera muy progresiva y con algunas pautas muy particulares. Entonces, para realizar una observación funcional, esta tiene que ser simple, como ya dijimos, tiene que ser repetible, la haga yo, la haga cualquiera de ustedes, la haga Pablito, tiene que ser igual y a partir de eso tiene que ser transferible. Entonces yo, a partir de la prueba que yo realice, yo se la doy a Pablito, a Javier, a cualquiera y todos la tienen que entender de la misma manera. Entonces lo que yo tomé como prueba muy simple, que estaría bueno si quieren poder copiar, podemos dar las herramientas para que la copien, es la sentadilla de arranque, pero no esta que es un ejercicio, esto es la manera correcta de hacer el ejercicio, sino que es una sentadilla de arranque de evaluación. Yo me basé en la sentadilla que propone el mismo FMS, con algunas salvedades, como pueden ser, como este test era muy criticado por ser estático, no aportar feedback y depender de la práctica del evaluador, le aportamos un protocolo que implica dinámica, feedback y proporcionalidad. Indudablemente en estas 2 horas no vamos a aprender todo esto, pero sí les voy a dar una visión general de cómo nosotros lo llevamos adelante desde mi consultorio de movimiento con cualquier persona que asista a él, hasta los deportistas de más alta competencia. Entonces, esta prueba nosotros podemos hacerla visible desde chicos, muy chicos. Lo único que tenemos es una posición inicial en donde nosotros tratamos de establecer la proporcionalidad, porque indudablemente no es lo mismo un chico de 6 años que un basquetbolista de 2,10 m. Nos ha tocado evaluar todo, pero estas son las pautas que nos igualan ante la cámara. Entonces, si yo pongo los brazos en 90 grados, tenga 1,50 m o 2,50 m, va a ser igual ante la cámara. En la separación de los pies que va a tener lo mismo, va a estar en función de su ancho de cresta ilíaca o a lo sumo hasta el ancho de la axila, que es la línea blanca. Y una vez que se encuentra en esa posición, lo que yo le voy a pedir es que deje los talones apoyados y los brazos extendidos arriba de la cabeza. A partir de ahí, les voy a decir que haga 3 flexiones profundas, ahora lo van a ver en dinámica. Una vez que hace las 3 flexiones profundas, le digo que se quede abajo en la tercera repetición, le saco una foto de frente, el evaluador se corre, se va al costado, ahí se va al costado, el deportista no se mueve, hace 3 flexiones profundas más y saca otra foto. Ahora lo vamos a ver en práctica. Entonces, dijimos, primero, para que entre en la cámara, yo me alejo, esa es mi compañera de trabajo ahí en la Armada. Ahora el tema es, yo le saco una cabeza a ella, pero ante la cámara, si yo pusiera una foto mía, seríamos los dos iguales. Yo lo que hago es poner la cámara, la lente de mi teléfono, es una captura de mi teléfono, a la altura de la cintura, y cuando saco la foto de costado, lo mismo. Trato de poner la cámara a la altura de la cintura y que entre. Entonces, ante la cámara y ante la visión de la lente de la cámara, todos somos iguales si respetamos estas pautas. Entonces, a partir de acá, esta es la observación, como dije. La primera foto, una vez ubicada, le digo que haga 3 flexiones, tomo la foto en la última flexión. La lente de la cámara, como dije recién, va a la altura de la cintura y a donde ella entre en toda la cámara. Y acá lo que hago es decirle que ejecute 3 movimientos, hace 3 flexiones profundas, y el estar arriba de una tapa que le permite que el pie deslice, hace de que ella vaya a la posición que el cuerpo necesite. Ahí empieza esta parte de evaluación. Lo mismo en la foto lateral, yo me corrí al costado, la dejé parada igual que estaba, me pongo bien de costado, con la cámara a la altura de la cintura y donde ella entre en el campo, y a partir de ahí le digo que haga esas 3 flexiones profundas más. Entonces, la primera foto es la consecuencia de 3 acciones dinámicas y la segunda foto de 6, las 3 primeras más estas 3 segundas. ¿Qué es lo que analizo con todo esto? Muchos de estos parámetros. Ahí hay un grupo que yo cuando hago las charlas o las clínicas de marcha o de aprender a correr y demás que hacemos con muchos grupos de running, me llevo 1 o 2 profes conmigo que evalúen todo el tiempo a todos los que van. Y con eso podemos establecer los patrones de ese grupo. Esto incluso lo hemos hecho en oficinas de cualquier cosa. Fuimos a una empresa de diseño gráfico, estuvimos en otro tipo de empresas y lo que hacemos es este mismo sistema de evaluación y a partir de este sistema de evaluación podemos establecer, midiendo los puestos de trabajo, si los puestos de trabajo están acordes a las posibilidades de movimiento de estas personas o como evaluamos a toda la población de ese grupo,
podemos establecer si el puesto de trabajo tiene alguna injerencia negativa o positiva dentro de la estructura de la dinámica de trabajo de todos los días. Ahí evaluamos patrones de movimiento. Si el pie se quedó quieto en el lugar, quiere decir que está la cadera y la movilidad de cadera es la correcta. Si las rodillas, fíjense al lado a la derecha que dice no, las rodillas están por adentro y los pies van para afuera, quiere decir que no hay una buena estabilidad de la cadera. Y así sucesivamente vamos evaluando pautas de estabilidad y movilidad de los distintos núcleos articulares, y eso me permite establecer un perfil y una corrección para toda esta gente. Acá yo les pongo un deporte raro de los que me toca tener, que es como el esquí náutico. Ellos van agarrados de un pie con una lancha a 52 kilómetros por hora y van haciendo piruetas, agarrados del pie. Después las hacen agarrado de la mano, después hacen una cosa que se llama slalom y después hacen salto. Le pegan una rampa y saltan entre 30 y 70 metros de largo. Y esta chica tuvo la desgracia de entrar de punta con el esquí y se luxó la cadera. Entonces, sin que ustedes hayan entendido mucho más de lo que recién vieron en la foto, ella es, después de la alta kinésica y médica, repito, yo no soy ni kinesiólogo ni médico, con lo cual no hago terapéutica. Esta chica estaba libre de dolor, con una alta médica y kinésica, pero no podía subirse a los esquíes, no podía adaptarse a su sistema motor natural. Y esto es el trabajo que hicimos, cada 3 semanas una evaluación o cada 2 semanas, y ella, sin que ustedes entiendan mucho, ya van a ver cómo ella va corrigiendo los patrones motores desde una propuesta no correctiva. No necesitó ir a un consultorio, simplemente se dedicó a hacer la rutina que le habíamos dado, y esa rutina tiene características muy particulares. Entonces va a depender de la reevaluación constante de lo que yo haga, la posibilidad de que esa persona se mueva mejor o peor. Entonces, otra de las técnicas importantes que nosotros utilizamos es esta, que es una estructura dinámica de movimiento y de estabilización, porque ya como vieron hasta ahora, la estabilización central prácticamente pasa a ser una de las cosas principales. Este equilibrio entre el sistema respiratorio, el sistema muscular, la parte psicológica o psicofisiológica, son súper importantes a la hora de poder establecer esto. Y sigo hablando de ese balance que hablaba al principio. Entonces, a partir de acá, para optimizar el tiempo, con esta sola prueba, yo si tengo alguna duda de la movilidad de tobillo, me voy a otra prueba de movilidad de tobillo. Si tuviera una duda en la movilidad de cadera, me voy a otra prueba específica de movilidad de cadera. Pero fíjense que con una sola prueba yo puedo agotar un montón de estructuras, incluso desde patrones respiratorios, que si tuviera que ir a un lugar a evaluar, tendría que hacer 800 pruebas. Entonces yo con una prueba puedo tener, con la suficiente práctica, una coherencia dentro de la mecánica de movimiento del grupo que yo tenga enfrente. Acá hay deportistas de un montón de disciplinas, grandes deportistas argentinos que hoy están y desgraciadamente Brian no, pero todos ellos tienen una característica, incluso evaluamos a casi 500 deportistas de los que estaban por participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y a partir de eso establecimos estos criterios. O sea, nosotros vemos que el tronco, que es lo que tiene que ver con la faz respiratoria y lo que tiene que ver con la estabilidad central, que es esto que hablamos todo el tiempo, es el problema principal de todos los deportistas que evaluamos. Fíjense que acá hay cerca de 2.900 casos. Yo tengo un trabajo hecho dentro de la fuerza con el destino más quieto, que es la jefatura de la Armada, en donde nosotros tenemos esta misma problemática. O sea, en un destino que prácticamente no se mueve, tenemos esta problemática. Imagínense ustedes post pandemia. A partir de acá, estas evaluaciones, obviamente, como yo había hablado al principio, nos traen un control de movimiento y postural importante para la dinámica de movimiento de todos los días, pero ustedes ya entendieron que necesitamos también un control energético, como yo dije, fisiológico, para determinar lo que es el trabajo, la coordinación, la fuerza y el control motor que yo tengo que tener de todo esto a la hora de volver a la actividad otra vez. Entonces no son pocas pautas a tener en cuenta y no existe una prueba de detección para predecir riesgo, pero yo creo que si nosotros no evaluamos, como acá evaluamos a la Reserva Argentino Junior en el 2018,
yo con las evaluaciones que voy tomando, sea una, dos, tres, establecemos eso que yo llamo ficha de riesgo. Entonces, esto se puede hacer en una oficina, esto se puede hacer en cualquier destino. Entonces, podemos establecer quiénes vinieron a la evaluación y dijeron, no me duele nada, no podemos evaluar dolor, pero no me duele nada y me evalúo, y sin embargo están dentro de un patrón rojo, dentro de este semáforo que nosotros nos da la posibilidad de evaluar el movimiento. Entonces, a partir de acá, para esto que hablábamos de estresar, adaptar, exponer y proteger, para este proteger nosotros tenemos que tener una buena anamnesis de estos que se van a reincorporar a la actividad deportiva. Debo basarme en las principales prioridades que esa persona tenga y al evaluar de esta manera voy a tener en cuenta dimensiones respiratorias que se cruzan no solamente con un tema eminentemente respiratorio, sino también con un tema postural y también un sistema psicosocial, porque indudablemente cualquier problema que pueda llegar a tener desde el punto de vista psicológico va a afectar al respiratorio o a la inversa. Acuérdense que habíamos hablado de la integralidad de estos conceptos. Y en cuanto a las dimensiones estructurales, indudablemente también nos va a colaborar un sistema de evaluación que una vez que lo tengamos, a partir de ahí nosotros podamos decir, bueno, podemos empezar a planificar o entrenar. ¿Hasta acá vamos bien, Pablo? O Javier, o el que quiera contestar. Sí, sí, muy bien, Jorge. Vamos bárbaro. Ahí se sumó también Juan Herbella, que justo recién mencionaste a Argentinos Juniors, así que seguramente después al final te va Sí, a saludar e intervenir. Va, cuando quieras, Juan, dale. meter. No, siempre es un placer escucharlo a Jorge. Hola a todos. Jorge, te cuento, ellos me tuvieron de ausente la Ah, primer clase y ok. ahora me metí acá a escucharte. Me dijo Pablo que estaba. Siempre es un placer escucharte. Y bueno, sí, yo soy M aquí el responsable de que Jorge haya ido a Argentino Junior y lo volvería a llevar. Yo no estoy más en el club, pero lo volvería a llevar si lo tuviese que llevar. Así que Y, siempre es un placer escucharte, Jorge. Gracias, Flaco. Sí, sí, él ahí estaba mencionado, fue el principal culpable de que hayamos ido, y la verdad un placer porque a partir de eso nosotros podemos empezar a entender. Esto no solamente es para un plantel como me toca a mí hoy evaluar, que son planteles profesionales o grupos de deportistas de élite, sino también esto yo lo hago en la Armada todos los días. Hoy, sin ir más lejos, evalué a 4 que vinieron al gimnasio por primera vez. Entonces, a partir de esto, tenemos que entender y recordar que entrenamos movimientos y no músculos. Entonces, vamos hacia esta horita de lo que yo propongo como solución. O sea, uno podría pensar de que a cada problema le implica una solución y esa solución implica un kinesiólogo, un médico, todo un choclo de cosas que indudablemente la idea es que estamos tratando de aportar con el movimiento algo de salud estructural y eso lo vamos a hacer a través de alguna opción que me permita una pérdida menor de energía, como habíamos hablado, y optimizar las transferencias de fuerza. Sea cual fuere la actividad o sea cual fuera el deporte que practique, la base siempre va a ser estructural. Voy a poder transferir a objetos ligeros, va a ser una transferencia a objetos pesados, voy a transferencia a través de un implemento o transferencia a un oponente. Puse 4 deportistas, pero esto puede ser también estructurado a cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos todos los días, si le cambian la foto y se ponen dentro de la foto ustedes mismos y entienden qué es lo que hacen todos los días. Entonces, si yo que me siento a planificar la acción de ustedes, entiendo cuál es el objetivo principal de esa base estructural, acuérdense que la base estructural me daba la pauta inicial para yo después poder poner la pauta de movimiento y la pauta de frenado que todas las acciones tienen. Entonces hay muchas de las acciones que nosotros tenemos que balancear y hoy hay muchos estudios sobre, y revisiones sobre la posibilidad de balancear las estructuras y a partir de eso poder ir haciendo una acción más balanceada. Y en este balance de movimientos y en algo que tiene que ver con lo que hacemos todos los días, incluso para los que están largas horas sentados en la oficina, tiene que haber cuando vienen al gimnasio
algún balance de esas acciones. Y obviamente acá pongo 4 ejercicios que son los muy característicos de empuje y tracción de cada uno de los 2 núcleos articulares principales, que indudablemente deben tener un equilibrio de acciones y un balance a la hora de poder yo plantear o plasmar un entrenamiento. Entonces yo a partir de acá, la construcción de la fuerza que yo hago, que yo creo que es el eje de la solución de muchos de los problemas, tiene que ver con varios caminos a recorrer de estos 4 ejercicios que hablábamos principales y que tienen que ver con esos 2 núcleos articulares. Entonces a partir de acá es lo que yo llamo familias de la fuerza que necesitan una estructura y un balance para poder construir lo que yo quiera construir de movimiento. Yo a la hora que me quiera sentar a planificar un entrenamiento, yo acá puse uno de los ejercicios más reconocidos dentro de lo que hacen en el gimnasio, que tiene todo una serie de progresiones y regresiones. Si yo no puedo realizar esos ejercicios, seguramente voy a realizar alguna regresión. Y esto yo lo tomo como un concepto. ¿No? Hay millones de ejercicios para realizar en el medio de tono bilateral, como también hay un montón de ejercicios relacionados con la vida cotidiana que tienen que ver con la faz unilateral del movimiento de empuje de esa cintura escapular. También puede ser un empuje vertical, puede ser un empuje hacia abajo, pero indudablemente esto tiene que estar balanceado. Esta es la familia completa, en donde es una estrategia equilibrada de propuesta, de actividad, en donde está estructurada en base a mi contexto. ¿Cuál es mi contexto? Y mi contexto es, por un lado, los deportistas de alta competencia, pero por otro lado, lo que yo trabajo todos los días, entre 4 y 6 horas, dentro del gimnasio del Edificio Libertad. Entonces, dentro de esa estructura, nosotros tenemos planteado un sistema equilibrado respecto de esta propuesta y a partir de acá un sistema equilibrado para la propuesta de cada una de las especialidades. Entonces, los ejercicios que yo considere primarios, o sea, los más importantes, los más demandantes, van a ser en función de la evaluación. Esa evaluación o cualquier otra que yo tome. Entonces, a partir de acá voy a estructurar una forma de ejercicios más primarios, o sea, los más importantes, y en función de eso va a haber ejercicios secundarios, terciarios y demás. Y de estas evaluaciones van a surgir las posibilidades de necesidades individuales que independientemente de la actividad para la cual yo estoy entrenando o quiera entrenarme, tenga que trabajar de manera complementaria. Entonces, si yo tengo que conjugar esto, es una conjugación muy simple para la cual está pensada. Entonces, simplemente trazando una línea, yo puedo empezar a dividir cómo poder tener en cuenta núcleos articulares, si voy a trabajar en base a una lateralidad, bilateralidad o una unilateralidad, siempre pensando en esta estructura de balance y equilibración, ya que todo eso va a ser a la individualización de lo que quiera plasmar. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Y si yo, por ejemplo, hago énfasis en la familia de empuje de piernas y hoy quiero trabajar sobre el empuje, ya vamos a ver cómo lo adaptamos en función a esta situación actual y el objetivo de la charla. Yo voy a estructurar un trabajo de empuje y un trabajo de tracción de brazos. De esa manera, ¿qué es lo que logro? Yo necesito lograr que los individuos tengan un trabajo equilibrado, como habíamos hablado, de base de movimiento, fisiológica y psicológica. Esa demanda que me va a implicar la actividad que yo realice, va a implicar que yo tenga 2 o 3 o 4 ejercicios para realizar dentro de determinados formatos de circuito. En este caso elegí 2. Pero esos tienen que tener una faz principal, como es la sentadilla en este caso, o el empuje de piernas, y una faz secundaria que, si bien es complementaria, es una faz del otro núcleo articular y me permite darle una determinada demanda sin exigir demasiado al sistema neuromuscular. Entonces, si esto lo llamo bloque 1, tengo que tener un bloque 2. Y ese bloque 2 va a tener que ver con el balance de las acciones. Entonces, si hice un empuje de piernas, voy a buscar una tracción. Y como el énfasis estaba puesto en el empuje, la tracción tiene que ser secundaria, tiene que ser más liviana. Si no, la cadera va a quedar, si hago una tracción y un empuje primario, la cadera va a quedar muy resentida. Lo mismo en la cintura escapular. Entonces, de esta manera yo puedo establecer bloques de trabajo que indudablemente van a necesitar una preparación de movimiento o una entrada en calor, que la voy a poner acá. Después de eso,
esa preparación va a implicar un bloque balístico, si es que hiciera falta. No me quiero meter mucho en esto porque quizás para gente no de avanzada deportiva no hacemos bloques balísticos. Eso quiere decir saltos, movimientos olímpicos, lanzamientos, que por ahí para un iniciante no se hace. Entonces ese iniciante pasa al bloque principal, en donde sí hacemos ese ejercicio que vimos antes, el bloque 1, ese sería mi bloque principal, y un bloque 2 que sirva como equilibrador de acciones para que esa persona no se vaya desbalanceada y sobrecargada en un núcleo articular determinado, dejando para el final un bloque individual que va a tener que ver con la evaluación, cosas a corregir, cosas a subsanar, problemáticas a complementar en función de por ahí estar 8 horas sentado todos los días. Entonces va a tener otro tipo de necesidades o lesiones que pueda tener, y dejar para el final del trabajo del día la zona media, que es esto que nos va a implicar esa traslación de fuerza a través del cuerpo. ¿Y por qué lo dejó al final del día? Porque indudablemente esa zona, la zona lumbar, la zona abdominal, está cableada desde el cerebro para resistir todo lo que le pongamos. Piensen que se bancan todo un día de laburo, de transporte, son 16 horas que está estabilizando el tronco. Entonces, si yo lo pongo al principio del entrenamiento, va a decir, esto es como para ir a comprar factura a la mañana para desayunar, es muy fácil, y si no tiene una determinada demanda, el cuerpo no va a inervar, esos cables no van a trabajar como debieran esa zona media. Por eso se pone al final. Entonces, un poco esta intención de las familias de la fuerza y de esta intención de evaluación va a tener que ver con que esté centrado en las necesidades individuales de esa persona. Desde la evaluación y alejándome del centro a lo que cada uno necesite, estructurar un plan coherente a las necesidades de ese individuo en consonancia con lo que hablábamos de esos círculos virtuosos del principio, de tener que sea específico para cada atleta, tener la longevidad suficiente de movimientos y que sea específico para la tarea objetivo. No porque yo levante 800 kilos voy a ser capaz de hacer una u otra tarea. Eso dejémoslo para los que hacen levantamiento olímpico o powerlifting. Ni siquiera es para deportistas de élite de deportes que no tienen que ver con levantar tanta carga. Entonces, en este mundo post-COVID, o sea, es para mí una oportunidad para nosotros de revalorizar el deporte como calidad de vida, tomando al deporte no solamente como o sea, tomándolo como un término genérico y que incluye el deporte para todos, el juego físico, el ocio, el baile, los deportes, el juego organizado, todas las actividades que impliquen actividad física, como lo mismo danzas autóctonas, todo eso son manifestaciones de actividad física que son muy importantes y que hoy son revalorizadas por este síndrome de inmovilidad que todos, o sea, se nos puso enfrente de la cara y nos dimos cuenta que necesitábamos movernos más de lo que nos movíamos en nuestra casa. Y el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, de las organizaciones deportivas, y yo creo que encabezados por nuestro Ministerio de Deportes o quien sea que tome esa aposta, deben aplicar ese principio de neutralidad política que suscriben todos los documentos que mencioné, la Carta de Kazán, la Carta Olímpica, la Carta de la Organización Panamericana de la Salud, y porque otorga derechos y obligaciones de autonomía a todos los que practiquen. Y en este juego de ajedrez va a ganar quien tome más en cuenta las pautas establecidas entre todos. Todos los que tenemos que ver con la actividad física y el deporte tenemos que tomar cartas en el asunto para poder ayudar a paliar esta situación que fue terrible para la inmovilidad tanto de deportistas como no deportistas. Hay muchos trabajos, este puede ser uno de los trabajos a leer, que obviamente la respuesta inmune al ejercicio va a tener que ver con hacer ejercicio. Por más suave que sea, por más intenso que sea, hay que tener en cuenta esto que hablábamos antes. El sedentario está en problemas. El sobreentrenado está en problemas. Ese que corría 800 kilómetros dentro de la casa está también en problemas. O sea, tiene que ser en su justa medida. Esos dos extremos, siempre los extremos, son riesgos de enfermedad. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta
me gustó mucho esto. Yo trabajo con esta universidad en Chile, es una universidad, la Universidad del Desarrollo. Ellos plantearon un montón de estas propuestas, estos decálogos. Uno puede con el QR establecer una relación y lo lleva a una planificación. Es muy interesante. Yo sé que hay iniciativas acá en Argentina. Yo como estoy muy en relación con ellos y trabajo mucho con ellos, me gustó mucho la presentación de este decálogo de actividad física cotidiana. Y obviamente el CODIP y la prevención tienen que ver con el acondicionamiento progresivo de los tejidos. Lo que más se vio violentado en este proceso son los tendones, los ligamentos, las articulaciones. Entonces, cuando yo voy a implicar un trabajo de fuerza o un trabajo físico, siempre tiene que ser en un orden progresivo. El trabajo de fuerza dinámico, un trabajo de velocidad, trabajo de pliometría y después el retorno a la competencia. Porque ya el poder regular la carga va a hacer de que los tejidos se vean acompañados en este proceso de reinserción. La clave va a ser la gestión de las cargas de los entrenamientos. Y a partir de eso vamos a tener que tener en cuenta para este retorno saludable que tenemos que tener en cuenta en las rutinas la reversibilidad, o sea, el cambio permanente para ir adaptando a las estructuras, la progresión a partir de una adecuada evaluación, también la variedad de estímulos que podamos tener a partir de esta propuesta, la multilateralidad, había hablado recién de no solo tener en cuenta acciones bilaterales y unilaterales, sino también poder mixar esas actividades que me permita generar una adaptación progresiva. La especialización tiene que ser funcional a lo que yo quiero hacer. Funcional no es un elemento, no es un TRX, una pelota, un BOSU. Funcional es funcional hacia quién está dirigida esta actividad. Y después que tenga una continuidad. Prácticamente si no tiene continuidad, lo hemos vivenciado en la pandemia, que algunos han hecho actividad un montón y después se aburrían 2 semanas sin hacer, volvían a hacer, era como que volvían a empezar. Entonces a partir de acá, cada una de estas pautas hacen a la individualización y hacen a esta longevidad que yo pretendía de movimientos en mi sistema de entrenamiento específico para cada uno, con la intensidad específica y pensando en esa longevidad. Así que estas son algunas caricias de algunos alumnos y amigos que han puesto esto de manifiesto. Hace un mes todos los residentes y médicos del Hospital de Pediatría de Mendoza están trabajando sobre las bases de la familia de la fuerza con un profe bastante fan amigo y estamos evaluando. La idea es, una vez que ellos internalicen bien esta estructura, poder trasladarla, que cada uno de ellos pueda evaluar a sus pacientes pediátricos dados de alta. Entonces empezar a tener a partir de eso una estructura, pero esa estructura la van a tener si ellos primero la vivencian. Entonces, todo esto apunta a tratar de coincidir con la razón de cada uno de nosotros y poder establecer un criterio uniforme a partir de todas estas propuestas que nos hacen todo el tiempo como aportes para sumar en pos de que la gente se mueva un poco más. Así que bueno, esta es un poco la idea general. Me gustaría, dejé tiempo como para poder intercambiar con ustedes distintas opiniones y volver a aclarar lo que haga falta. Ahí voy a abrir la cámara, así me ven. Creo que ahí me ven, ¿no? ¿Ya? Acá estamos. Bueno, pueden abrir los micrófonos directamente y ahí tomamos las preguntas que hagan falta. Tienen que habilitar el micrófono. Bueno, a ver si rompen el hielo. Siempre hay alguno que rompe el hielo con alguna preguntita.
Buenas tardes, ¿qué tal? Te hago una consulta. Dale, Dani. ¿Cómo, cómo hacemos con grupos, por ejemplo, nosotros podemos dar actividad una sola vez por semana, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para darles los recursos a los alumnos para que ellos después trabajen? Porque obviamente una vez por semana no les va a alcanzar. Entonces, ¿cómo hacemos para darles esas herramientas para que ellos después en sus casas, porque encima tenemos 40 minutos, entre 40 minutos y una hora de clase? Claro. Mira, básicamente me pasa a mí lo mismo. A nosotros ahora, por ejemplo, con los protocolos de vuelta a la actividad en el edificio de Libertad, lo que han puesto como protocolo es, y no esquivo al tema porque yo fui parte de los que instauró los protocolos, pero lo que establecimos primero fueron 45 minutos de actividad, en donde yo lo que tengo la ventaja es que tengo mucha de la gente que viene, fuera de la nueva, ya está dentro de esa dinámica de entender cómo son las pautas de movimiento. Entonces, lo que hicimos fue apuntarle con los cañones a todos. Dijimos, bueno, hacemos como que todos tienen problemas de inmovilidad, aunque sean fanáticos del movimiento. Entonces, lo que hacemos es tratar de establecer un sistema balanceado de trabajo. Y dentro de las pautas adicionales que se le dan, tenemos herramientas también, porque tengo la misma contra. A veces algunos destinos les autorizan venir 1 hora por semana o 2 horas por semana y por ahí lo llaman al gimnasio y le dicen, che, vení, pero estoy en mi hora de gimnasio. Igual vení que tenés que solucionar cosas en la oficina, a todos nos pasa, pero tienen como un programa de 3 veces por semana, uno pensado para hacer en la plaza cerca de la casa y 2 para hacer dentro de la estructura del gimnasio. Incluso este año pasado, el anteaño, ya montamos dentro del edificio Libertad algunas estaciones de salud con caños que teníamos viejos y armamos con cuerdas y cosas para que la gente pueda hacer sin excusa en cualquier lado. Se los puedo compartir eso, así que no tengo problema. Hola Jorge, Hola. te quería preguntar, me interesó un montón lo del FMS y me gustaría si tenés material también para compartirnos o alguna página. Sí, el FMS es una técnica muy interesante de evaluación funcional. Yo lo que hice es tomar una parte sola, que es la sentadilla de arranque, porque cuando fue lo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo, que eran 549 chicos, lo tuve que evaluar yo solo. Entonces me dijeron, está bien, ¿querés una prueba funcional de movimiento e instaurarla en todo el grupo? Vienen 500 pibes, pero tenés ahí todas las mañanas para usarlos, evaluarlos. Ok, lo hicimos, es muy simple, nos lleva más de 1 minuto la evaluación por cada chico. Por suerte no vinieron todos el lunes a la mañana, vinieron repartidos, pero pudimos hacerlo y después establecer un orden y una devolución a cada disciplina. Eso lo he hecho, como dije, en oficinas y nos permitió en las oficinas, de hecho en el edificio Libertad lo que hicimos fue con este destino que aclaré, fuera de las pruebas físicas se tomó esta evaluación de movimiento para ver en qué situación de movimiento estaban. Y ahí salió una nota muy interesante. Yo este documento de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en donde dice cómo tomar la prueba, cómo evaluar, todo eso se los puedo dar a Pablo para que lo compartan, no tengo problema. Pero esta nota anecdótica es muy interesante. Nosotros estábamos en el proceso de cambiar las pruebas físicas y lo que quisimos hacer era hacer algo adicional a la prueba física, que en general son de rendimiento, correr, trepar la cuerda, barra, abdominales, todas esas cosas que vienen de hace 1000 años. Entonces establecimos una pauta a través de índice de cintura-cadera, peso corporal, pero lo pesábamos nosotros. Hicimos la evaluación esta de movimiento. ¿Y qué es lo que nos pasó con la evaluación de movimiento? Establecimos una edad corte, que fueron los 33 años. ¿Qué es lo que nos pasaba? A medida que te alejabas para arriba, de los 33 hasta el más grande que evaluamos, que tenía 61, cada vez se movían mejor.
El N de los evaluados fueron casi 63 personas. Así que había de todas las edades y sexos. Cada vez que se alejaba más arriba se movían mejor. Tenían los achaques propios de la edad. Pero ¿qué es lo que pasó que era más extraña? Cada vez que se alejaba hacia abajo, hacia el más chico que tenía, era una chica de 18 años, cada vez se movían peor. ¿Cuál es la noticia que todos ya sabemos cuál es? Es que nuestra escuela, para los mayores en ese caso de 33 y para los menores de 33, cambió. La educación física, por eso yo hago hincapié al principio de la propuesta, que todavía no se han establecido políticas públicas reales que instauren al movimiento, como nuestro vecino país Brasil, que tiene un fanático que es Matsudo y que ha establecido el Agite Brasil. Acá el doctor Juan Carlos Franchella lo quiso hacer con A Moverse Argentina y creo que se movió él y 4 o 5 más de nosotros. Desgraciadamente, las pautas de movimiento están bastante vapuleadas en el mundo. Y yo soy de hablar un montón, me dice, ya me conoce Pablo y Juan, pero una cosa más es, y que tiene que ver con esto, fue muy buena pregunta. Yo tuve la oportunidad hace como 20 años de estar con el director de salud pública de la parte de educación física de los Estados Unidos. Entonces uno imaginará la cantidad de presupuesto que tienen asignado. Todo lo que imaginen es poco, es mucho más. Así todo, él me decía, nosotros tenemos una población activa de cerca del 25% de la población. Uno imaginaría que es mucho más. Dice, por los estudios que tenemos internacionales, es más o menos el número que está en todo el mundo. El 25% de la población activa es, la población activa es el 25% de la población total. ¿Y cómo sacan ese índice? Dice, es muy fácil, es la gente que compra zapatillas. Nosotros tenemos el dato a través de la gente que compra zapatillas y a partir de eso imaginamos que esa gente se mueve. El deporte de alto rendimiento es un mínimo de ese 25%. Pero ¿qué es lo que dicen? A partir de esto ellos tratan de instaurar políticas públicas de todo tipo. Así todo, nunca pasa de ese porcentaje. Hoy estamos en un mundo en donde la Organización Mundial de la Salud, incluso la Organización Panamericana, recomienda que los niños y jóvenes hagan por lo menos 1 hora de actividad física diaria. En la Argentina no llegamos ni al 30%. Entonces, cualquier cosa que implique movimiento para nosotros es positiva. Incluso salir corriendo atrás de un celular. Pero todo eso tenemos que tratar de meterlo. Sí, dale. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Marce o Maxe? Marce, está bien. Marce, listo. Yo soy estudiante del profesorado de Educación Física de UNPAS. Bueno, este año estudié natación, gimnasia, atletismo y básquet, todo teórico. Claro. Y bueno, en natación hicimos algunas actividades de movimiento, pero muy limitado. Y tal vez lo que estoy notando que lo que más me cuesta es imaginar cómo armar una clase respecto a cómo, o sea, sí sé las estructuras de la clase y demás, pero a veces imaginar cómo armar la clase en torno a cuánto tiempo de entrada en calor, aeróbico, trabajo de fuerza, y si conviene, por ejemplo, trabajar, no sé, parte superior y en otro entrenamiento parte inferior o de manera lateral, o bueno, como que esa parte todavía me cuesta. Y te hago esta pregunta porque, bueno, yo a principio del año que viene voy a tener que retomar y la verdad que este año noté la dificultad que tuve en sostener la actividad física de manera particular, digamos, en mi casa. Siempre fui muy activa y con la facultad estaba obligada a hacerlo también, pero bueno, tengo 2 hijos chiquitos y al estar todos acá adentro, la verdad que me era muy difícil encontrar un espacio para eso. Entonces claro, te lo pregunto un poco para mí misma, pero también porque esa parte todavía me cuesta imaginar a veces cómo dimensionar una clase promedio en tiempos, no en cargas, pero sí tal vez en tiempos y esto, ¿no? Como de cómo trabajar, por ejemplo, la fuerza, de qué manera es ideal dividirlo. No sé si atañe a esta charla, pero bueno. Mira, hagamos lo que atañe a esta charla, así te soluciona el tema también. Siempre el gran punto, esta pregunta atañe al gran punto que todos tenemos cuando salimos del profesorado. ¿Qué hago?
tengo un montón de gente adelante y no sé qué carancho hacer o cómo empiezo. Empezamos de alguna manera, pero imaginamos siempre las 3 divisiones básicas, que es la entrada en calor, el cuerpo de la clase y el final. Eh, y también yo este año me permití imaginar qué es lo que hago en un patio también de colegio primario, o qué es lo que hago en un patio de secundaria, que indudablemente también tiene un cuerpo inicial, un cuerpo principal y una parte final. Y con la pregunta que había hecho justamente Daniela, que tengo 40 minutos. Entonces, en esos 45 minutos tengo que ordenarme todo, incluso en casa. Entonces, yo creo que tengo que atacar a las cosas principales. Yo hago mucho hincapié en la evaluación porque me pone, o sea, me la llevo por delante y indudablemente vos, aunque estés con tus 2 nenes, vos podés agarrar un palo de escoba, seguir las pautas y verte en el espejo y ver dónde estás parada. A partir de eso, eso te va a establecer una primer prioridad y no tenemos más de una porque no podemos mascar chicle y hacer actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos directamente en la actividad principal que nosotros queremos hacer y ahí ya tenés una guía para saber cuál es tu trabajo complementario. Después, si yo, esto por ahí es muy genérico porque tenemos que ubicarnos en los contextos. En el contexto que vos me preguntás personal, yo me mantuve acá en casa y de hecho armé como un test que lo tiré en las redes como para que se enganche la gente, como para tener una zanahoria de decir, bueno, voy siguiendo esa zanahoria y tengo que mejorar ese test. Ese test tenía todos los patrones de movimiento porque era muy sencillo, tenía flexiones de piernas en el lugar, eran 20 repeticiones, después te ibas a una tracción de brazos en el lugar, que lo podías hacer con una correa, con lo que sea, algo parecido a un TRX. Después hacías una elevación de cadera, ¿sí? O un avión, que era una u otra propuesta. Después tracciones abajo de la mesa. O sea, había varias opciones que circulaba los patrones fundamentales dentro de cada uno de estos 2 núcleos articulares. Si es un plan de mantenimiento, esto, que era solamente un test que se hacía una vez por semana, instauraba las bases de ejercicios complementarios dentro de esa estructura. Te vos hacías un empuje de piernas, tenés 1000 variantes. Un día lo podés hacer todo bilateral, otro día todo unilateral y un día mixto. Entonces eso te da la variabilidad, pero siempre dentro de una estructura que es lo que vos me preguntabas. Y indudablemente, más cercano hacia el final de la clase, en donde yo ya balanceé todas estas estructuras, voy a plasmar todo lo que tiene que ver con lo que puedo hacer una faz, entre comillas, correctiva. Si yo necesitaba más flexibilidad, por ahí poder trabajarla o no, si necesitaba más fortalecimiento de piernas. El común denominador era, que yo recomendaba, era por los dolores de cintura, de cuello y demás, era simplemente trabajar el tema de la zona media más que trabajar la flexibilidad. Porque en general, si vos das una información al cerebro que vos necesitas relajar, la típica que hicimos todos en la cuarentena, que era sentarnos en la punta de la silla y volcarnos hacia adelante para aflojar la espalda, eso le da una información al cerebro que dice, che, hay que relajar todo esto porque esta persona necesita aflojar esa situación de tensión que tiene en la espalda. ¿Cuál es el problema de esto? Es que al generar relajación, cuando te volvés a parar, estás peor que antes. La columna es, para los que somos más grandes, nos acordamos de las viejas antenas de radio. Un montón de fierros apilados, sostenido por un montón de tirantes, ¿sí? De tensores. Lo que hiciste con tirarte hacia adelante es aflojar toda la mitad de los tensores y la otra mitad tensarlos más. Cuando te volvés a parar, está todo flojo igual. Entonces, lo que trata de hacer las planchas frontales, laterales y algunos ejercicios de equilibración de la cadena posterior es darle tensión a todos los tirantes y enderezar otra vez el centro. Entonces, eso es lo que yo haría sobre el final de la clase y no me preocuparía por estirar como vuelta a la calma. Solamente me preocuparía por entregar al pibe o a la persona mayor o a quien sea con una estabilidad central óptima. Después el estiramiento lo puedo hacer aparte. Bárbaro. Acá me estoy anotando todo lo que te tengo que mandar, Pablo. ¿Otra más?
Aprovechen que tenemos tiempo. Los documentos que les puedo mandar, si les interesa, son los documentos que tienen que ver con... porque tuve que hacer un trabajo en particular de eso y me bajé todos los documentos. El de la Organización Panamericana de la Salud es súper interesante. La Carta Olímpica, que se refiere, es más filosófica, pero está buena. Y el Protocolo de Kazán, que todos son los que pretenden instaurar las bases de la educación física popular en todos los países del mundo. Creo que es para pegarle una repasada interesante, porque tienen temas como niveles de inactividad física, independientemente de la pandemia, costos del sistema de salud. Ustedes piensen que acá todavía, en la Argentina, no tenemos consenso sobre qué es una evaluación preparticipativa. Con esto me refiero a, che, me piden un examen médico para ir al gimnasio. Usted llega al médico y el médico dice, bueno, vamos a hacer, por ahí eso lo puede aclarar más Juan, pero vamos a hacer un estudio médico para poder hacer actividad física. Entender cuál es ese estudio médico. A mí me pasó hace varios años de ir, yo de fan a cada lugar que me toca ir del deporte, me meto en un gimnasio para ver cómo trabajan. Me tocó estar en Londres y me llamó la atención gimnasio 24 horas, entonces fui a las 12 de la noche. Cuando caía a las 12 de la noche, vi el gimnasio y lo que decían era, bueno, inserte su tarjeta aquí, no había nadie, estaba todo apagado. Me metí, un coso de tarjeta, metí la tarjeta y decía, conteste esta encuesta, 5 preguntas. Las 5 preguntas era el PAR-Q, que ahora está instaurada en la ciudad de Buenos Aires como la medida inicial para entrar a un gimnasio en la ciudad. No hace falta un estudio médico, es el PAR-Q. El PAR-Q es 5 preguntas, que si alguna contestan que sí, no te dejan entrar al gimnasio. Directamente te devuelve la tarjeta. Si pones que no a todas, podés pasar. Una vez que pasás, yo me asusté en un momento porque iba entrando y se iban prendiendo las luces. Claro, es tanto la economía que solo te ilumina el lugar donde estabas sentado. Y por ahí me aparece, se empieza a prender del fondo y dije, chao, un fantasma. Y no, era el que limpiaba, que venía limpiando y se iban prendiendo las luces. ¿A qué voy con esto? Es que la idea de ahorrarle al sistema de salud un costo para gente que está en posibilidades de hacer actividad física saludablemente es muy importante. O sea, tenemos que verlo desde muchos aspectos. No solamente desde el aspecto, no, está bueno hacerse un chequeo médico. Y sí, está bueno hacerse un chequeo médico todos los años, no digo que no. Pero mujeres menores de 55 años, hombres menores de 50, pueden participar de un PAR-Q y entrar al gimnasio. Y las formas, y una de las cosas que a mí me interesó, que también explica, es cuáles son las formas de estar activo, no necesariamente la actividad física, como la conocemos así cotidianamente, ¿no? Así que tiene muchas aristas súper interesantes a controlar y a interesarnos, ¿no? Bien, no sé si habrá alguna consulta más por ahí dando vueltas. Seguramente la gente que ve la clase por ahí se acerca alguna inquietud o algún contacto. Vos has dejado ahí tu contacto para que puedan justamente acercarse. Así que, bueno, desde ya, principalmente, Jorge, agradecerte por la clase. Creo que siempre es una perspectiva que queda muy clara respecto de una mirada que debería ser la cotidiana respecto al movimiento, pero que a veces, como decís vos, todavía hay algunas cosas que faltan por hacer. Así que bueno, esperemos que estos cursos y estas capacitaciones acerquen un poco más no solamente a los profesionales del deporte, sino a las personas en general a conocer más sobre la actividad física y la salud, que es un poco la idea. Que creo que es lo que debería suceder cuando uno finaliza por lo menos el proceso de educación secundaria, ¿no? Uno debería conocer y autogestionar su actividad física, obviamente siempre después la que sea más profunda, avalada por un profesional y demás, pero deberíamos conocer algunas pautas básicas
respecto a muchas de las cuestiones que ha mencionado y que seguramente van a aportar a la vida de cada una de las personas que haga la actividad, y también que puedan transmitírsela a colegas y alumnos, en el caso de los que sean profes. Así que yo agradecerte una vez más, es un placer contar con vos, y después le mandaremos todo el material complementario, y seguramente el año que viene hagamos siempre se lo comento tanto a los estudiantes como a los docentes, algún curso con más profundidad, ¿no? Este fue la primera intervención en UNDEF, cosa que nos alegra mucho, ampliar espacios en universidades, porque creo que hace falta, y seguramente te estaremos llamando, Jorge, porque además vos sos parte de la estructura, así que es un placer. Bueno, muchas gracias, y para mí también siempre es un placer hablar de lo que me gusta y de lo que hago todos los días, porque básicamente me sirve como la cara de ustedes, y las preguntas de ustedes me sirven para poder aprender yo también, darle una vuelta a rosca mayor, entender las cosas desde una mirada más abarcativa, y poder, por sobre todas las cosas, tratar de convencerlos de que se muevan. Excelente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Aprovecho para que quede grabada una pregunta que hace ahí un compañero, si no me equivoco era David, que preguntaba acerca del examen. Sí, se va a subir un examen múltiple opción que va a tener, digamos, alguna preguntita de cada uno de los módulos. Es una cuestión más que nada para darle un cierre al curso y que tenga algún sentido de lógica de seguimiento, y no es un examen para validar un conocimiento en términos de lo que sería un curso más largo o que valide algún tipo de intervención, sino que bueno, nos permita refrescar un poco lo que fuimos viendo, revisar y junto al material completar eso. Les vamos a pasar la fecha en la cual van a tener la posibilidad de hacerlo, y quizás la opción, porque la clase que viene, que la da Juan Renda, así que conocido también de Jorge, Juancito, está grabada, así que quizás hacemos una clase un encuentro de cierre para aprovechar a verles las caras una vez más, compartir un momento, y quizás ahí hacemos ese mismo examen, o lo dejamos a partir de ese día en acceso libre para que quien no pueda conectarse ese día pueda acceder al link y hacerlo. Así que bueno, muchas gracias a quienes se han conectado. Gracias a las autoridades de UNDEF también, a Juan Arbella, que estuvo por ahí conectado visitándonos, y a Jorge, nuevamente un placer. Nos vemos en la próxima edición que hagamos, y seguramente en el encuentro de cierre. Pablo, gracias. Gracias. Charla. Muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Hasta luego.